nosotros, Jesús, no nosotros mismos, como dice tu palabra, Señor, que la gloria no es para nosotros. Tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos, Jesús, ovejas de tu prado, Jesucristo. Padre Santo, reconocemos esta mañana cuán débiles y frágiles somos, Jesús, porque tú te glorificarás en nuestra vida, Jesús. Señor, toma nuestra vida que es débil y haz de ella lo que tú quieres a través de tu gracia, Jesús. Que esta palabra que hoy vamos a predicar sea una palabra, Espíritu Santo, que tú coloques en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Señor Jesucristo, ayúdanos esta mañana, porque esta es tu palabra, Señor, no es nuestra palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Jesús. Ayúdanos, Padre, esta mañana, te lo pedimos. Espíritu Santo, guía esta enseñanza de principio a fin, Espíritu Santo. Que esta palabra sea, como dice tu palabra, Señor, como una espada que penetre en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, la coyuntura y los tuétanos. Espíritu Santo, que esta palabra sea en nuestra vida, como dice el profeta, que fue un fuego en su interior, como el rollo que comió el profeta. Al principio parecía dulce, pero luego dentro de él fue amargo. Así es la palabra en nosotros, que a veces no encuentra cabida en nuestra vida, y debemos permitir que esa palabra encaje en nuestra vida, Jesús. Ayúdanos, porque no es fácil cumplir tu palabra, Jesús, pero ayúdanos a obedecer tu palabra, Jesús, a esforzarnos en la gracia. Te lo pedimos, Espíritu Santo, y recordando cuán débiles somos, Jesús, y cuán frágiles somos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Hebreos esta hermosa mañana. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 32. Los hermanos que ya han leído este pasaje saben de qué se va a hablar. A grosso modo saben de qué vamos a hablar. Versículo 32. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Dice el autor de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Es decir, el libro no fue suficientemente más grande por cuestión de tiempo. Porque tiempo me faltaría contando. Es una palabra, contando, como cuando uno cuenta, y no solamente cuando uno cuenta un cuento, sino contando los prodigios y las grandezas de estas personas, contando de Gedeón. ¿Y de quién más? De Barak, de Sansón. O sea, no expone ampliamente a estos hombres. De Jefté. Y me llama la atención el que sigue. ¿De quién? Si usted hace una lectura en casa o ya ha leído el pasaje, sabe que arranca hablando del primer hombre de fe. Cuando habla Dios, habla de Abel, la fe de Abel en versículo 4, la fe de Enoc, versículo 5, vaya mirando así por encimita, versículo 4, la fe de Abel, versículo 5, la fe de Enoc. Luego viene la fe de Noé, que en su tiempo fue considerado un loco, en versículo 7, como hoy en día nos quitan de loco cuando hablamos de que el juicio de Dios viene. Versículo 8, ¿de quién? De Abraham, tremendo. Versículo 11, ¿de quién habla? De Sara, ¿verdad? Sigue mirando lo que dice la palabra. Versículo 17, vuelve a hablar de Abraham, ¿cierto que sí? Miren la mirada, versículo 20, ¿qué dice? Isaac, Jacob, ¿sí lo ven? Versículo 22, ¿la fe de quién? Versículo 23, que ocupa la mayoría del capítulo. ¿Quién? Moisés, que va toda esa parte, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y dice el versículo 30, por la fe cayeron, ¿qué cosa? Después de rodearlos, ¿cuántos días? 7 días. Pero fueron 13 vueltas. ¿Cierto que sí? Cada día una vuelta, en los 6 días. Y el último día, ¿dieron cuántas vueltas? 7, o sea, son 13, ¿cierto? ¿Sí tiene matemática en la mente clara? Fueron 7 días, pero la gente dice que con las 7 vueltas, una canción lo dice, ¿verdad? ¿Cierto que lo dice o no lo dice? Pero ¿cuántas vueltas fueron en realidad?
Claro, porque 6 días una vuelta por día. Y el último día, cuando toca la trompeta, entonces ese día dieron las vueltas que Dios mandó, las 7 vueltas. Amén. ¿Estamos claros en eso? Para no perder tiempo para explicar. Pero mira lo que dice luego. Dice el versículo que estábamos leyendo, dice el 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, y sabemos quién fue el personaje que Dios utilizó para eso, y el pueblo fue Josué, pero no aparece aquí. Después de rodear los 7 días, por la fe Rahab, ¿la qué? Tremendo, en medio de todo el honorable cuadro de héroes de Dios. Esa palabra héroe no le cabe a la Biblia, pero es para dar una ilustración. En todos esos personajes de Dios, grandes hombres de Dios, aparece una mujer llamada ¿cómo? Que vivía ¿dónde? En Jericó. ¿Y qué era de nacionalidad? Era cananea, los habitantes de Canaán. La primera ciudad fortificada grande que cayó. Después de eso los demás pueblos temieron. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías ¿en qué? Hay un misterio. Toda la ciudad cayó en los muros, pero Rahab vivía en el muro, y la parte donde Rahab vivía no cayó, porque ella colocó una señal. ¿Cuál era? Un cordón, ¿verdad? Una cinta que colocó allí, ¿verdad? Y era un pacto que habían hecho, un acuerdo de los espías con ella, y le dijeron que nadie salga de la puerta de tu casa, porque si sale no respondemos. Y ella pidió ¿por quién? Por su mamá, por su papá, ¿por quién más? Su hermana, por su hermana, por toda su familia. Y lo increíble es que estando en esa obra portentosa de Dios, tumba los muros y la casa de Rahab no cae. Y lo primero que hace Josué es que manda a buscar a la familia de Rahab. Una vez sentaron en la ciudad, cada uno derecho por encima del muro, ya derribado, y lo primero que dice Josué es: vayan y cumplan la promesa que le hicieron a Rahab, la ramera de Jericó. Lo menciona en el versículo 31. Pero me llama la atención lo que hace luego la palabra de Dios. El Espíritu Santo, inspirando al autor inspirado del texto en Hebreos 11:32, dice: ¿y qué más digo? Es decir, ¿por qué razón los demás personajes no aparecen explicados? Y hay unos nombres ahí que uno diría deberían haberlos colocado, pero eso fue lo que Dios permitió. ¿Y qué más digo? Es decir, en un futuro las obras que hagamos para Cristo son escritas por Dios. Dios no dejó a ninguno de estos personajes sin darles a ellos allí el honor que merecían como instrumentos de gracia de Dios, pero dice: porque el tiempo me faltaría. Es decir, el autor de Hebreos es sincero. Dice: si yo me coloco a mirar, a contar todas las obras de estas personas, ¿de qué tamaño sería el libro de Hebreos? Repita conmigo: porque el tiempo me faltaría. ¿Qué pasaría si comenzáramos a contar todo lo que cada uno de ustedes ha hecho, en pequeño o gran escala? ¿Qué pasaría con el tiempo? ¿Podríamos hacerlo un servicio de 2 horas un domingo? ¿Narrar lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Alcanzaría un servicio? ¿Lo que Dios ha hecho en nuestra familia? Diga conmigo: tiempo faltaría. Contando de Gedeón, primer personaje que menciona. ¿Sí recuerdan quién fue Gedeón? ¿Qué hizo este hombre? Las proezas que Dios hizo de él, y con su ejército pequeño venció grandes ejércitos. Luego dice de Barak. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue este hombre? Un juez también de Israel. Pero luego habla en el mismo pasaje, cuando uno escucha de Barak, no debe olvidar a quién, a Débora. ¿Se acuerdan? El pasaje se llama Débora y Barak. ¿Y por qué Barak no se pudo llevar toda la honra de la batalla? Porque fue a consultar a quién, a Débora, a la mujer. Por eso él dice: acompáñame. Pero yo le he aclarado algo: si voy contigo, no puedes llevarte toda la honra de la batalla. Pero Hebreos 11:32 no menciona a Débora, sino a Barak. De Sansón. La gran pregunta sobre este hombre: ¿qué pasó con la vida de Sansón? Sansón, en cierta manera, no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Aunque Dios buscaba ocasión contra los filisteos, Dios no quería que Sansón muriera de la forma que murió. Entonces me hicieron esa pregunta: ¿Sansón hizo la voluntad de Dios en todo lo que hacía? Allí ocurre un fenómeno que se llama la concurrencia. Es decir, aunque Sansón en su pataleta
en su malcrianza como hombre que no valoró los dones que Dios le dio, se hizo la voluntad de Dios, pero él no fue recto en su proceder. Toma una cosa, toma una mujer, tómeme esta mujer, hace esto, hace un desastre, y lo último que pide es que Dios le dé fuerzas para vengarse de sus enemigos. Fue lo que al final pasó. Dios triunfa siempre, pero hay un problema con nuestros dones y ministerios. Amén. Ahí yo pongo lo que se llama concurrencia en la parte teológica. Es decir, que se cruza lo que Dios quiere hacer, pero no por eso Dios aprobaba lo que Sansón hacía con la desobediencia que hacía. ¿Qué fue lo más grave que hizo Sansón? Tomar mujer fuera del pueblo. Pero a pesar de que Dios quería buscar ocasión contra los filisteos, la voluntad de Dios, perfecta y agradable, no era que este hombre muriera en deshonra. Pero así lo tiene la Biblia. Tenemos entonces en la Biblia un pasaje difícil de entender con respecto a la vida de Sansón, y quiero que me imites la vida de Sansón, sobre todo a los jóvenes. Luego dice de Jefté. ¿Qué tan grande fue Jefté para estar en este versículo compactado del 32? Es decir, es como si hubieran tomado del 1 al 31 y ahora resumen en un versículo varios hombres que hicieron grandes cosas porque Dios la hizo en ellos. ¿Cuál fue el asunto que hizo Jefté? Él le prometió a Dios algo, que si lo ayudaría en la batalla y triunfaría, cuando él regresaría a su casa, la primera persona que saliese a recibirle sería ¿de quién? ¿Se han leído el pasaje? ¿Se han leído el pasaje seguro? ¿Puedo hacer preguntas? ¿Quién salió a recibir a Jefté? Su única hija, que es diferente. Porque muchos hombres en Israel tenían hijas e hijos, y si le quitaban uno, bueno, tengo 25, pero la única. ¿Qué fue la expresión de Jefté cuando la hija sale? Él le dijo literalmente a su hija: tú me has entristecido, o sea, mi alma está dolida, porque saliste, fuiste tú. Y como este es un hombre de palabra, Jefté, la hija le dice: pero si le daba palabra al Señor, hazlo, pero solamente déjame ir por los montes y llorar mi virginidad. Y lo hizo. Ella no impidió la promesa que él le había hecho a Dios, y más nunca la hija de Jefté conoció varón. Y dice que desde esa época hasta el día de hoy en Israel, las doncellas acostumbran a hacer ese ritual de la endecha de la hija de Jefté. Pero pastor, si eso no fue nada lo que él hizo, pues para Dios es grande cuando tú cumples una promesa que haces, aunque sea muy pequeña. Y eso le valió estar en el versículo 32 de Hebreos 11. Pero luego al lado viene un personaje que uno dice: este hombre para los ojos de Israel fue grande. Dice de David. Cuando usted escucha ese nombre, ¿qué se recuerda? David, el personaje bíblico. ¿El rey de quién? De Israel. ¿Qué más? Pastor de ovejas. Oración conforme al del Señor. Pero recuerde conmigo esto, diga, pero era débil. Diga, yo soy débil. Diga el que hasta al lado, tú eres débil. Hoy voy a hablar de esa parte. Cuando uno ve los personajes bíblicos, tiende a cometer el error que hace el mundo. La enseñanza se llama débiles o superhéroes. Débiles o superhéroes. Cuando uno escucha la palabra superhéroe, se va a los días de la teogonía de la filosofía griega, de los días de Hesíodo, cuando a los hombres se le dio una capacidad de semidioses en la literatura griega, sobre todo en toda la escritura. Cuando uno escucha hablar de Troya, de la Ilíada y la Odisea, cuando uno tiene ese recuerdo de esos textos, y viendo que en la actualidad se ha cometido el grave error de ver a los hombres de Dios como si no erraran, y se ha creado alrededor de muchos ministros un pseudo poder que los hace infalibles, cuando en realidad somos débiles. Y quiero hablar de la debilidad en esta mañana. Y cuando hablamos de debilidad,
David es un ejemplo de ello, aunque Dios hizo grandes batallas y triunfó con él, ganó grandes batallas con él, este hombre era débil. Pero comencemos por los hombres de Dios que eran débiles, pero Dios los hizo fuertes. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías, y cuando usted escucha ese nombre que no aparece en Hebreos, me llamó la atención que este personaje, su nombre no está en el libro de Hebreos, no aparece, solamente dice Hebreos los profetas, o sea, lo generaliza. Pero cuando uno mira a los profetas de Dios, hay muchos hombres ahí como Isaías, como Daniel, como Jeremías, pero dice la Biblia, Elías era hombre. ¿Qué era Elías? ¿Qué somos nosotros? No somos ángeles. Tampoco somos demonios. Escuche, Elías era hombre. Me llama la atención que el libro de Job comienza diciendo un hombre. En el hebreo original arranca diciendo un hombre. ¿Qué era Job? Hombre. Pregunto, ¿padeció o no padeció? Pregunto, ¿Job era fuerte o era débil? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un extraterrestre, no era alguien que su carne no le llamaba al pecado, no era alguien que podía escapar fácilmente de la tentación en el sentido de que no lo tocaba. El autor de Santiago, que es Jacobo, él está aludiendo a que estaba notándose en esa primitiva que la gente no entendía, los hermanos no entendían de la iglesia, que los hombres de Dios eran hombres. Y a veces pasa eso. Buscamos el mínimo honor del hombre de Dios, más pequeño, pero es débil, se debilita, se entristece, se le va la fuerza, necesita dormir, comer, bañarse. Todos los hombres de Dios, todos los ministros de esta casa, somos débiles. Si no decimos eso, estamos pecando. Si decimos que somos fuertes, estamos mintiendo. Porque nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que procede del Señor. Él es el que permite que hagamos las cosas que hacemos, porque si no lo decimos, Satanás puede ganar en nosotros ese lugar y hacernos creer que por nuestra propia fuerza, como dijo el gran rey Nabucodonosor, que su propio poder y fuerza había hecho toda la ciudad, ¿se acuerdan? ¿Y qué sucedió después que dijo esas palabras? Se volvió loco. Si no te quieres volver loco, reconoce que somos débiles. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No eran que este hombre no era atacado por las pasiones de la carne. Póngase a pensar algo. Si el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, ya estando la gracia del Espíritu Santo, la cruz de Cristo, habla de que en su cuerpo él notaba dos leyes y hablaba del pecado que moraba en él, ¿cuánto más Elías, que no estaba en los días de la sangre de Cristo? ¿Cuánto más Elías, que el Espíritu Santo no podía hacer lo que hace en nosotros porque no había redención completa y absoluta, no había habido remisión de pecados ni expiación de los pecados? ¿Cuánto más un hombre del antiguo pacto que no conocía el concepto que tiene uno como iglesia de una sangre eficaz actualmente, sino que dependía de los sacrificios de animales? Si él pudo hacerlo, sin esas herramientas, nosotros tenemos mayores herramientas que él. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Diga, oró. La oración no depende de cuán santo o profano seas. Tú cuando pecas, vas al Señor y le pides perdón. Voy a aclarar algo, hermano. En la religión católico romana, el cultuante depende de un sacerdote para confesar su pecado. La Biblia habla de que nuestros pecados, ¿a quién los confesamos? ¿Directamente a quién? A Jesucristo. Que necesita una consejería diferente, pero no es que yo perdone tus pecados o los ministros aquí perdonen tus pecados. Ahí comienza el problema. Crean una codependencia y entonces tienen que confesarse ante un hombre. Y la Biblia habla todo lo contrario. Habla de que Cristo nos llama a que podemos acercarnos confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. Y ahí estamos reconociendo que somos débiles. Y oró.
¿Y qué pasó este hombre que tenía pasiones semejantes a las nuestras? ¿Qué hizo cuando oró? ¿Qué pasó? ¿Oró qué? No cualquier oración escuálida o una oración corta, sino que oró fervientemente. Porque cuando uno lee el libro de Reyes, uno está leyendo el resumen de la historia, pero hay una ampliación. El Espíritu Santo a través de Jacobo nos está haciendo una ampliación de este evento. Oró fervientemente para que no lloviese, porque cuando uno ve la oración en Reyes es cortita, pero dice fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y qué. Pero diga conmigo, pero era débil. O sea, no era Superman, no era un hombre X o un X-Men, era un hombre débil. Siempre erramos en el concepto de que las personas que Dios a través de ellos hace milagros, como el apóstol Pablo y Pedro, eran superhombres. No lo eran. De hecho, ninguno de nosotros era digno del ministerio. Nadie aquí por meritocracia merecía el ministerio. El Señor en su infinito y gran amor y su gran compasión y misericordia, y cuando dice la palabra en su entrañable misericordia, que tiene que ver con las entrañas, nos llamó. No porque éramos capaces, sino que Él quería poner su gracia en nosotros para llevarse la gloria. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces nos robamos su gloria. No permitas que un solo gramo de vanagloria aborde tu corazón. Siempre di, la gloria sea para el Señor. Grandes ministros de la historia fueron engañados. Yo siempre hablo de un personaje históricamente. En 1800, así a final de 1800, comienzo de 1900, en Estados Unidos hubo un hombre que se llamaba John Alexander Dowie. Le decían el profeta de la lluvia. Este hombre que habitó mucho tiempo en la parte del estado. Washington es un estado norteño. La ciudad de Washington está al este, pero el estado de Washington como estado está en la parte norte-oeste de Estados Unidos. Y en esas regiones inhóspitas se levantó este hombre y llegó a ser tan usado por Dios que este hombre, cuando él oraba, llovía. Hasta que un día le dijeron: tú eres el Elías que había de venir. Se mandó a hacer un efod como en el antiguo pacto, una túnica, un gorro, y dijo que era Elías. Hasta ahí llegó este hombre. Murió en deshonra, siendo burla de muchos. ¿Qué pasó con el gran John Alexander Dowie? No le dio la gloria al que estaba actuando a través de él. Pablo el apóstol no se glorió en sí mismo, ni dijo que era lo que hacía, era porque él era Pablo de Tarso. Vemos que Elías oró y no llovió durante 3 años y 6 meses. Ese es un tiempo grande, el tiempo de sequía. Si se va el agua en Barranquilla, 3 días, ¿qué pasaría? Con este calor que hace. Si se va la luz durante una semana, ¿qué pasaría? Empieza a quemar gente y anda en las calles a hacer protestas. Pero durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra porque Elías había orado. Un mandato de Dios le dijo: hazlo, y él oró y pasó. Pero luego llama la atención al 18. Y otra vez oró. Otra vez oró. ¿Sabes que tienes que volver a orar? No, pastor, yo oré 20 horas. No importa, tienes que volver a orar. Eso pasa a la gente. La gente piensa: voy a orar un día por 5 días más. O sea, voy a orar un lunes para no orar martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Se puede hacer eso? Y otra vez oró. ¿Y el cielo qué? Y la tierra produjo, pero era hombre. Ahora, ¿quién realizó en realidad la obra? Pero lo hizo a través de un vaso. Nadie duda de que Elías era un varón de Dios, pero era hombre. Repita conmigo: los hombres de Dios, los varones de Dios, son seres humanos normales. Dios no le dio una capa o un escudo a Elías. No le dio una máscara para que dijera: tú vas a ser el superhéroe. No, era un hombre normal. Con pasiones semejantes que. Eso entonces está demostrando su debilidad total como un ser humano.
¿Cuántos son capaces de recorrer 50 kilómetros sin tomar agua? No hacemos ni 3 kilómetros. Bien. ¿Cuántos son capaces de levantar el camión de la basura con una sola mano? En las películas se puede, pero en la vida real somos débiles. Cuando a la iglesia cristiana le metieron la idea de los superhéroes, muy encubiertamente hace años comenzó a infiltrarse esa doctrina, la iglesia se lo creyó. Pero cuando uno mira los personajes bíblicos, son hombres y mujeres rodeados de mucha debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Ciertamente, ¿ya lo encontramos? Ciertamente no me conviene gloriarme. Dígase usted mismo, ciertamente no me conviene gloriarme. Nunca lo hagas. No lo hizo Pablo. Tenía todas las credenciales para hacerlo. Su posición como ser humano frente a los judíos era excepcional. Era irreprensible en cuanto a la ley, que era fariseo. Llevaba todo el cumplimiento de lo que humanamente requería la ley. Porque él dice que en cuanto a la ley irreprensible, es decir, cuán eficaz era este hombre en su disciplina con el judaísmo. Pero luego estimó todo esto como nada frente a Cristo. ¿Qué has hecho cuando Cristo ha llegado a nuestra vida? Que Él fue el que llegó. ¿Qué debemos hacer? Tomar todo lo que nos creíamos y desecharlo. Si no hacemos eso, Dios no va a glorificarse en nuestras vidas, porque no le dejamos por nuestra propia vanagloria. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. Mire lo que tuvo este hombre. Tuvo visiones. ¿Y a las qué? En plural, Apocalipsis. Revelaciones del Señor. Visiones. En plural tuvo varias. Y tuvo varias revelaciones. Tenía allí, para empezar, credencial para gloriarse con toda esta visión y revelación. Si el Señor le diera actualmente a un ministro esas visiones y revelaciones, al día siguiente su nombre estaría en los grandes pósters o anuncios de televisión. Pero dice el Dios: conozco a un hombre en Cristo. Me llama la atención que él mismo está hablando de él mismo. Conozco a un hombre. ¿Qué somos? Hombres. No somos pavos reales, ¿verdad? Que hace 14 años. Miren cuánto tiempo pasó Pablo para contar su historia. Hace 14 años. ¿Cuántos son 14 años? Ya le voy a decir cuántos son 14 años. 14 años son, falta un año para quinceañero, para que entiendan. 14 años. Hace 14 años, ¿qué dice? Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? ¿Quién de nosotros ha ido al tercer cielo? Este hombre estuvo allá y estaba vivo. Él ahí tenía de dónde agarrarse para decir a los demás: ¿saben dónde estuve yo? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. Usa el término arpasómetra en griego. Fue arrebatado al paraíso, por favor. Son revelaciones grandes. Donde oyó, gracias a Dios que no escribió nada, porque si hubiera más una doctrina alrededor de eso, palabras inefables. ¿Y usted cree que Pablo no sabía hablar? ¿No conocía la parte lingüística? ¿Conocía las lenguas antiguas? Palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, punto y coma. Pero de mí mismo, diga, de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Cuando un hombre y una mujer de Dios no reconoce sus debilidades, está mintiéndole al mismo Espíritu de Dios. Nosotros no hacemos las cosas o no predicamos bien por nuestra elocuencia, porque lo merecemos, o por la capacidad, aunque es bueno estudiar, hermano, es importante prepararse, pero el Espíritu Santo, el Señor Jesús el Padre, quiere llevarse toda la gloria.
salgas en televisión o en radio, cualquier cosa que hagas, o estés predicando como yo estoy predicando esta mañana, no es porque Joel Peña está predicando que Dios está haciendo la obra. Cuando uno conoció a mi padre, era un hombre sencillo, no era muy alto, no era agraciado físicamente, usaba lentes para predicar, se ponía su saco y corbata siempre, le gustaba ir bien vestidito, era un hombre normal. Trabajó en una empresa y ganaba el mínimo, y el mínimo no es el de ahora. El mínimo de aquella época era triste. Y le descontaban todo el sueldo por lo que había sacado para ayudarnos como hijos. Y hubo un tiempo en que solamente recibía 200 pesos. ¿Cómo comíamos? Porque la empresa tenía un comisariato. ¿Saben qué era el comisariato, no? Íbamos los 4 a la vía 40, bus de Mayra Modelo, no había ni para el taxi, si cogíamos taxi se embolataba la plata, y montábamos las bolsas y de regreso a casa, y uno se preguntaba, ¿y esta comida? No me la des cuenta. Un hombre débil, pero que dependía de lo que Dios hacía en él. Los que lo conocieron saben de qué estoy hablando. Débiles. Diga, somos débiles. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Es decir, si Pablo quisiera gloriarse, no iba a mentir, porque diría la verdad, pero lo dejo. Diga, pero lo dejo. Para que nadie piense de mí más de lo que a mí ve u oye de mí. La gente se imagina que uno es de una forma cuando lo oye en una grabación, en radio. Pero cuando lo conocen a uno dicen, bueno, pero no es muy agraciado, pero es que no es uno. Es el Señor en nosotros. Dice, para que nadie piense de mí más de lo que a mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ese es el problema, exaltarse desmedidamente, desbordarse de la gloria. Me fue dado un aguijón en mi carne. Todos lo tenemos. ¿Sabías eso? Todos tenemos un aguijón en la carne. Algunos no saben hablar, otros no saben caminar, para que me entiendan. Otros no saben dibujar, otros se dibujan. Es decir, tenemos un aguijón. No nos hemos dado cuenta, Dios nos ha puesto una debilidad. Y lo hermoso de la iglesia es que todas esas debilidades se juntan y Dios usa de esas debilidades para glorificarse. El que menos sabe hablar, Dios lo va a utilizar, porque reconoce que es débil y no dice que es por él mismo que hace las cosas. Pero cuando hace eso, cuando hace lo contrario y ya con un poquitico de don y unción se exalta, ¿cuál es el final de los que se exaltan? Serán humillados. ¿Y cuál es el final del que se humilla? Serán levantados. ¿Qué es mejor? Humillarse para hacer qué? Que exaltarse para ser humillado. Miren lo que dice la palabra. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase debidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, escuche, que me abofeté. O sea, que Cántico le recordaba, eres un ser humano normal, Pablo, para que no me enaltezca sobremanera. O sea que hay que amar el aguijón en la carne. Pablo no lo entendió sino hasta la tercera vez. Repite conmigo, debemos amar el aguijón que Dios nos ha puesto en nuestra carne. Parece algo contradictorio, pero ¿qué es un aguijón? Uy, eso duele. Cada ratito le decía, soy yo, Pablo, soy yo, Pablo, soy yo. Y él, sí, Señor. Pero nosotros no somos Saulo de Tarso. O sea, este hombre era muy capacitado, pero Dios no se verificó a través de su elocuencia, sino a través de sus debilidades. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Le parece poco predicar de Cristo a los judíos cuando él perseguía ese camino? ¿Cómo así que este hombre va a hablarnos de Jesucristo el Mesías si le enviamos fue a destruir ese camino? Para el alma de Pablo era difícil ser apóstol de Cristo, porque su meta cuando él era joven no era esa.
era ser el mejor judío de los judíos. Y ahora Dios lo expuso como espectáculo al mundo. ¿Saben ustedes que los verdaderos apóstoles de Dios fueron espectáculo al mundo? Fueron puestos como si fuese un circo en el circo romano. Fueron expuestos a vituperios para agradar a los monarcas de turno y alegrarlos. Los azotaban, los echaban a los leones por agradar a los monarcas de turno. Fueron hechos espectáculo al mundo. Hoy en día los apóstoles actuales son un verdadero espectáculo, pero un triste espectáculo. ¿Cierto que sí? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces, no sé cuántas veces tú hayas orado, pero Pablo dijo 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces rogó? Y me ha dicho, Jesús le habló a Saulo. Están en rojo en mi Biblia. Repita conmigo, Jesús le habló a Pablo. Para esta mañana Jesús nos está hablando y nos dice a todos en este lugar, en este salón, bástate mi gracia. ¿Puedes repetir esas palabras? Bástate mi gracia. Porque mi poder, miren el secreto. En una ocasión mi padre hizo esa pregunta en la enseñanza, ¿cuántos quieren el poder de Dios? ¡Amén! Y dile, ¿para qué lo quieren? ¿Para gloriarse? El poder de Dios, Dios se lo da a los humildes y a los que dicen ser débiles. Dios se lo da. Bástate mi gracia, porque mi poder, o sea, el poder de Dios, se perfecciona ¿en qué? En mi grandeza, en mi fortaleza, en la debilidad. O sea que la Biblia es enfática en que reconozcamos que somos débiles, porque fuimos hechos de polvo, no de oro, sino polvo de tierra. No estamos hechos de plata ni de bronce, somos carne falible. Amén. Carne en debilidad. En la debilidad, diga, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo se gloria en sus debilidades. Oye, pero si tiene fortaleza. No, eso no lo tenía en cuenta él. Pero no sabía muchos idiomas. No era para él eso importante. Él tenía también debilidades. Porque cuando yo estaba más joven, yo veía a un super Pablo. A mí me describieron un hombre que uno decía infalible. Cometió errores. Y fue débil también. Y padeció persecución. Mira lo que dice la palabra. Para que repose sobre mí el poder de quién. Por lo cual, por amor a Cristo, escucha, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y a veces uno no se goza en la debilidad, sino que dice, ay, pero esta debilidad, Señor, esta debilidad bendita. Gózate. Me gozo en las debilidades. ¿En qué dice? Afrentas, en necesidades. Porque Dios genera las necesidades para que le ruegues. ¿Por qué nos pone necesidades? Para que siquiera oremos por eso. Porque si no hay necesidades, seamos sinceros, a veces no oramos. En persecuciones, y de que vienen esas persecuciones. Que están próximas a venir. Las persecuciones de la iglesia cristiana verdadera. La de mentira, esa no le van a perseguir. En persecuciones, en angustias. ¿Cuántos han tenido angustias? Porque somos seres humanos, débiles, normales. En angustias. Porque cuando soy débil. No siga leyendo. Porque cuando soy débil, y ese es el problema. No es que, mira, a mí me enseñó un evangelio que yo soy Superman, la Mujer Maravilla, yo vuelo. Vuelen. Así el hombre. O sea, cuando salen de esos templos, quítese porque se lo vuelan. O sea, salen tan uno y se vivan en el aire. Pero en la primera prueba, ¿qué pasó? El pastor me dijo y ahora me está pasando lo contrario. Me prometieron que iba a ser sanado y se iba enfermo. Voluntad de Dios. ¿Sí o no? Mucha gente se decepciona porque y yo fui por el milagro y no me hicieron el milagro. Que te dijeron, ven por tu milagro, ese fue el problema. No fuiste por Cristo. Me perdonan, pero hay canciones mal escritas.
Y a veces hay una frase que uno dice que no quiero herir susceptibilidades, las quiero herir. Yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar. No, usted no viene por eso. Usted a esta iglesia no venga a buscar bendiciones. Suena fuerte, pero es la verdad. Venga a buscar a Cristo. Es diferente. Y la canción está mal escrita, pero como la cantó alguien y suena melodía chévere, vamos a cantarla. No, Señor. Porque dice la palabra, cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Y la canción está mal escrita. Está mal cantada. Está mal de todo. Con las 7 vueltas el muro se cayó. Son 13. Pastor, no rima. No interesa. Acomódala. ¿Es o no? Ahora viene una peor. Ah, que tú no sabes lo que en Damasco pasó. En Damasco. Eso pasó en Hechos 2 en Jerusalén. Y hay una distancia grande entre la capital de Siria y la capital de Israel. La canción suena guapachosa, chévere. No es de Dios. Poco amén porque la cantan. Es en serio lo que estoy hablando. Ustedes lo saben. Daniel lo sabe. Gloria lo sabe. No fue en Damasco. Fue en Jerusalén. Pero entonces voy a intentarle cantar. Ah, que tú no sabes lo que en Jerusalén pasó. No rima. Entonces, métela para que rime. Y entonces, ¿qué hacemos con la escritura? Y creamos una falsa doctrina. El entrenamiento del Cristo en Damasco. Y cuando dice que ellos dos en Jerusalén, hermano, no, la Biblia se equivocó. ¡Wow! A su nombre. Repita, debilidades. Escucha lo que dice la palabra. Cuando soy débil, entonces soy. Pero cuando soy débil, ¿qué nos han enseñado? Sé propositivo. Proyéctate. Y la recena vacía. ¿Cómo? Porque positivismo no es fe, no es igual. No sé por qué lo han puesto igual. La fe es creer aunque no se ve. La certeza de lo que se espera, eso es la fe. ¿Saben que los hombres de todo el andamiaje de Hebreos 11, todos fueron débiles? Desde Abel hacia abajo. Porque la gente tiende a ver a Abel como un Superman. Era un joven normal que fue asesinado. ¿Qué hay en él de encomiable? Nada, solamente que era el hermano menor. Y Caín lo mató. Y ofreció una ofrenda. A Dios le agradó, gloria a Dios. Pero no es que Abel dijo, hoy me voy a levantar y voy a ser mejor que Caín. Ofreció. Dios le agradó, punto. Fue asesinado, ni siquiera supo por qué. ¿Sabían que él no supo por qué fue asesinado? Usted porque ve el recuento, pero mi hermano me mató. Está en la eternidad, no sabe por qué lo mataron. Y dice la palabra que Dios le tiene que agradar a Dios tanto que la sangre de Abel menciona luego más adelante en la palabra. Y dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Si la sangre de Abel habla, la de Jesús habla mejor que la de él. Repita, debilidades. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Yo estaba dudando de su ministerio. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Miren cómo termina diciendo, ¿nada qué? Soy. Usted es capaz de decir eso con su boca, diga, nada soy. Entonces hay gente cuando dice eso, no puedo decirlo, ¿por qué? Porque es que yo me creo fulano. ¿Qué dice al final Pablo? Nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme. Miren qué humildad. Al final le dicen, perdonadme este agravio. O sea, lo está soltando y luego les pide perdón. Diga conmigo, debilidades. Segunda de Samuel, capítulo 10. Vamos al hombre que menciona Hebreos, David. Los niños de Israel, todos querían ser como David.
Mira que mató gigantes. Las balas no le entran. La flecha, la gente se quedó una imagen, la flecha rebota. Cuando hace así sale un poder. Cuando lo conocían. Dice David, sí. Pero es que yo escuché cosas grandes de este hombre. Era el superhéroe de los niños de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 10. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, de los amonitas, y reinó en su lugar su hijo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David. Escuchen lo que hace cuando tú provocas a un hombre de Dios con esta, digamos, integridad. Les rapó la mitad de la barba. Eso es un reto, ¿ah? ¿Te puedes imaginar si David mató a Goliat y no le hizo nada? Ahora le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¿Qué está diciendo en español? Quiero guerra, a muerte. Como nosotros no somos David en realidad, este hombre para él esto era un gran reto. Este hombre no usaba fusil, usaba espada. O sea, él mataba a sus enemigos de cerca, viéndoles el rostro, matándolos. La mano de ellos, dice un pasaje, se acuerdan de una batalla que la mano se le quedó pegada a la espada, es decir, mataba con espada. Y para matar con espada hay que estar a menos de 1 metro. Ahora, un fusil mata de 1 kilómetro, pero matar al hombre de espada cara a cara, viéndole el rostro, ¿sabe cuántas personas había matado David? Muchas. Y el hijo de este rey lo está retando, tomando a los siervos de David y le hizo un gran escarnio. ¿Qué creen que fue la respuesta de David? Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijera, quedaos en Jerusalén, en Jericó, hasta que ¿qué? Y entonces, o sea que no reaccionó enseguida. Su plan de ataque no fue como una ira automática, sino que esperó un tiempo, que estos hombres ¿qué? Exactamente, fíjense todo el tiempo que se toma. David sabía cuál era el final de la batalla. Dice, y entonces volver, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, de que tenían culpa, ahora miren lo que hacen. Enviaron los hijos de Amón, sabían que no podían con David, y tomaron a sueldo, o sea, a mercenarios, a los sirios, ¿de dónde? De Oroc. Y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie. ¿Usted cree que David le tiene miedo a ellos? O sea, ellos lo damos allá, no podemos solo, vamos a reclutar gente, vamos a pagar para que nos ayuden contra David. 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Eso es lo que se hace en el ministerio, ¿verdad? Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová, escuche esto, y haga Jehová lo que bien, o sea, iban a morir para lo que sea. Haga Dios lo que haga, vamos a pelear. Ojalá evangelizáramos así, que haga lo que Dios le pareciera, vamos. Silencio en la sala.
Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. O sea, no aguantaron siquiera a Joab. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, lo habían contratado para eso, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobab, general del ejército de Hadadezer. Cuando les fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán, vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de qué. Hirió también a Sobab, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. ¿Cómo estaría un ser humano normal como David? Se cree Superman. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá y sin David. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Repite conmigo: debilidad. Varones de Dios, somos débiles. No intentemos por nuestro propio medio humano. Escucha esta parte seria. Hay que pedir al Señor que nos ayude en las tentaciones. Hombres de Dios, después de haber vencido tantos ejércitos, haber matado tanta gente, ahora una mujer que se está bañando, él la va a mirar y en su debilidad humana va a pecar. Dice la palabra, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Entonces, mirar y preguntar. Diga, ya comenzó el proceso. Mirar, preguntar. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Hasta ahí debió llegar lo que estaba sucediendo dentro de David. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Usted sabe la historia. Nunca se crea fuerte. Reconozcamos nuestra debilidad. O sea que eso nomás es para los hombres. Hoy en día es al revés. Hoy en día uno tiene que correr. Reconózcanlo con mucha humildad, mujeres. Para ambos es la palabra, para hombres y mujeres, somos débiles. O sea, nuestra carne, si no la disciplinamos en oración y ayuno en búsqueda de Dios, en lectura de la palabra, ahí está el pecado que mora en nosotros, vuelve a resurgir. El apóstol Pablo, que es un hombre de oración y ayuno y palabra, ¿qué le pasaba a Pablo en Romanos 6? El pecado que moraba en él. ¿Cómo es posible? No era un hombre de Dios, sí, pero había pecado dentro de él. Qué extraño, ¿no? ¿Qué es entonces un cristiano? Es alguien que está rodeado de debilidad. Y aunque el Espíritu Santo está dentro de él, tiene un cuerpo de carne, sea hombre o sea mujer, es débil. Si reconoce que es débil, Dios le hace fuerte. Pero si no reconoce su debilidad, entonces Dios no lo fortalece. Usted sabe la historia, ¿cierto? Hubo consecuencias. Segunda de Samuel, capítulo 12. Con esto quiero terminar. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas,
Pero el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Hasta allí, ¿sabe qué está haciendo el hombre de Dios? Está colocando a David en sus propios pantalones. ¿Sabe para que entiende? O sea, le está contando de otro, pero es del mismo. Vamos a ver cómo reacciona. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de ¿quién? Pero con Betsabé se encendió en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Dijo a Natán, dijo David a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Nosotros somos aquel hombre. ¿Qué hizo Cristo en el Calvario? Fue sustituto por nosotros. Y siendo el Rey, se hizo de cierta manera pecaminoso por nosotros. Llevó en su cuerpo, ¿qué cosa? Nuestras iniquidades y pecados y maldiciones. ¿Lo merecía? Se hizo débil por nosotros. ¿Qué debe ser lo más correcto de parte de nosotros? Hacia Él, hacernos débiles para que Él nos fortalezca. El nombre de David no se borró de la Biblia por el pecado que cometió. Porque cuando uno lee Isaías 11:1, habla de que aquí habría salir un vástago de la linaje de Isaí, saldría alguien. La Biblia lo llama la raíz del linaje de David. Es más, el ciego y los hombres decían: Jesús, hijo de David. ¿Por qué no borró su nombre en la historia? ¿Por qué aparece en Hebreos capítulo 11? ¿Y por qué al final de la Biblia aparece en Apocalipsis 5:5? Con eso nos ponemos de pie. Apocalipsis 5:5, iglesia. Búsquelo y póngase de pie cuando lo tenga enseguida. Apocalipsis 5:5. Póngase de pie cuando lo encuentre. Somos débiles. Vamos a leer del 1 para entender. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro especial, un libro intrigante, un libro en la eternidad. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y hace una pregunta en esta mañana: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Sabías que en el siglo pasado hubo hombres que se atribuyeron que eran capaces de abrir este sello, estos libros? Hubo un hombre grande en milagros que actualmente en Zaire, África, es la tercera iglesia más grande en ese continente africano. William Branham, si alguna vez no ha escuchado de él es porque no conoce la historia de la iglesia. William Branham fue un hombre que a través de sus manos hacen grandes milagros extraordinarios, pero un día le dijeron: tú eres el Elías que ha de abrir los 7 sellos, y se lo creyó. Este hombre que vivía en los Estados Unidos se creyó esta mentira. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, escucha iglesia, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aunque. Y dice Juan: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y aquí viene el que me interesa mucho. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Iglesia, no llores, porque aún Dios tiene en la tierra hombres débiles y humildes que Él quiere a través de ellos hacer su obra. No llores, porque la apostasía no va a acabar en la iglesia de Cristo. No, repite conmigo, diga: no debo llorar. Toma la mano que está al lado así en el hombro y dile: no llores. Dile: no llores a pesar de la apostasía.
Dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá coma la raíz de ¿quién? No quitó su nombre de la eternidad, no borró su nombre de la historia, no quitó su nombre de la Biblia. Era un hombre. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gracias, Jesús. Hoy reconocemos que somos débiles y que humanamente somos incapaces de ejecutar tu obra sin tu Espíritu Santo. No hay nada de gloria en nosotros, no hay nada de denominación en nuestra humanidad, sino que es pecaminosa, Jesús. Dependemos 100% de tu gracia en esta mañana. Pero fórzanos a hacer tu obra, porque la gracia no está hablando de nulidad de obras, sino que las obras que hagamos son para tu gloria y tu alabanza y tu honra, Jesús. Hoy reconocemos que todos nosotros tenemos un aguijón en nuestra carne. Reconocemos que somos débiles esta mañana. Y al reconocer que somos débiles, tú nos haces fuertes. Pero si reconocemos y decimos que somos débiles, porque tú te vas a glorificar en nuestra debilidad. Perdóname, Jesús, si en algún momento he tratado de robarme tu gloria, si me he envanecido cuando tú me usas como instrumento en tus manos. Perdónanos si nos hemos vanagloriado, jactado, cuando tú eres el que hace la obra en nosotros. Porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Dependemos absolutamente de ti, Jesús. Perdónanos, porque a veces no hemos reconocido que somos débiles, Jesús. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Padre Santo, porque debe haber diferencia entre los apóstatas y nosotros. Nosotros reconocemos que somos débiles. Nosotros reconocemos nuestra debilidad y nos humillamos esta mañana delante de ti, Jesús, reconociendo que tuyo es el poder, la gloria, la magnificencia, el reino por los siglos de los siglos, Jesús. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Padre amado, por no reconocer nuestras debilidades, porque tú has puesto en cada uno de nosotros un aguijón en la carne, para no gloriarnos desmedidamente, para no caer en vanagloria. Has puesto en nosotros debilidades, padecimientos, necesidades, afrentas, circunstancias difíciles, Señor, para que al final la gloria y el poder sean tuyos, Jesús. Sean tuyos, Padre amado. Sean tuyos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. En mi debilidad voy a ser fuerte, Jesús. Tú me ayudarás en mi debilidad.